En este segundo seminario se hablará sobre el análisis de fluxos metabólicos. Esta presentación estará a cargo de mi persona, Angie Ortega. Soy joven investigadora de Colciencias y hago parte del grupo de investigación Productos Naturales, Bioquímica Aplicada e Investigación de Bioproductos. Bueno, se está trabajando sobre un proyecto de investigación que lleva por nombre Desarrollo de métodos analíticos metabolómicos para el estudio de nuevos agentes antimicrobianos en células de T-beta peruviana cultivadas en suspensión. Durante la presentación se estará hablando sobre la ingeniería metabólica, la construcción de un modelo metabólico, el análisis de fluxos metabólicos y finalmente el análisis de balance de fluxos. Cuando hacemos referencia de vías metabólicas, rutas metabólicas, ya sea su diseño, su construcción u optimización, estamos hablando de ingeniería metabólica, la cual tiene como objetivo el aumentar la cantidad de carbono que en el metabolismo se destina a la formación de un producto de interés. Para ello es fundamental el conocimiento de la ruta metabólica. El conocer, digamos que entre más específica sea la ruta metabólica, digamos que nos ayuda a entender de pronto, digamos que al entender cómo se origina nuestro producto de interés y a su vez qué tipo de alteraciones se le pueden hacer a la misma, de tal forma que el carbón, digamos que se pueda destinar la mayor cantidad de carbón hacia la dirección en donde se encuentra nuestro producto de interés. Por ejemplo, tenemos en esta imagen, esto es una ruta, tenemos un sustrato, tenemos un intermediario, a través de una enzima se va a generar A través de esta enzima se genera bueno, PB, a través de PB, a través de una enzima se va a generar PC. Si como objetivo yo quiero el aumentar esta cantidad de mi producto de interés, que en este caso sería PB, pueden haber tres opciones. La primera estaría en el aumento del sustrato, a su vez aumentaría el intermediario y aumentaría la producción de PA, la producción de PB y también la producción de PC. Como una segunda solución, tendríamos el inhibir la enzima que produce A de tal forma que solamente se obtenga PB y PC. O inhibir la enzima que produce C de tal forma que solamente se tenga PA y PB. Entonces, en esto consiste la ingeniería metabólica, el jugar con la red, digamos que alterar la red de tal forma que se pueda alcanzar nuestro objetivo de el aumentar la formación de nuestro producto de interés. Igual también juega, y pues en eso también juega un papel fundamental lo que es el conocimiento de los fluxos en la vía metabólica, es decir, qué cantidad hay aquí de PB, qué cantidad hay aquí de PB, igualmente en esta opción, es decir, que cuando yo tengo mi ruta original, aquí yo voy a producir una cantidad específica de PB. Entonces, ¿qué pasa cuando yo la altero? Es decir, ¿qué pasa cuando yo lo aumento el sustrato? Sí me está aumentando PB. ¿Qué pasa cuando yo inhibo esta enzima? Si aumenta la cantidad de PB. ¿O qué pasa cuando inhibo esta enzima? Si aumenta la cantidad de PB. Entonces, digamos que de manera cuantitativa también nos permite conocer, digamos que el conocer, perdón, los fluxos metabólicos es una forma de identificar cuantitativamente qué pasa cuando se altera la red y si en efecto si estamos aumentando la producción de nuestro producto de interés. Bueno, aquí en esta investigación, digamos que como detalle para recatar, estos productos de interés serían en las plantas, bueno, en la planta de Tabita peruviano serían los metabolitos secundarios. Luego de conocer el concepto de ingeniería metabólica y la importancia de la misma, se hablará sobre la construcción de un modelo metabólico. Esta construcción se inicia, se puede decir de manera automática, o digamos que como base se toman todos los datos que se tienen de anotaciones genómicas de nuestro organismo, digamos que de nuestro organismo en específico, en la cual se detallan las secuencias genómicas, se detallan también las enzimas
metabólicas, las enzimas que hacen parte de las reacciones metabólicas, y pues van a haber espacios, o digamos que van a haber metabolitos que no se conoce de pronto su reacción química, las enzimas, qué enzima es la causante de que se origine cierto metabolito en específico y demás. Entonces se inicia con un borrador teniendo en cuenta las bases de datos pues, digamos que del organismo en general. En este caso, cuando estamos trabajando de plantas, una de las fuentes fundamentales de información o de base de datos es la especie de Arabidopsis. Pues, digamos que ese es como el organismo en plantas que está más detallado con respecto a su genoma. Luego, este borrador se detalla, o digamos que se mejora de manera manual a través de lo encontrado en la literatura y también de este nuevo conocimiento que corresponde a los experimentos, digamos que a los datos experimentales que se han obtenido. De tal forma que se finaliza con una red metabólica lo más detallada posible, teniendo en cuenta los bases de datos, la literatura, los datos experimentales y demás. A continuación, se presenta el bosquejo de la red metabólica de la célula de Tevita peruviana cultivada en suspensión. La reconstrucción digamos que la red metabólica en las plantas es un poco compleja, primero porque no se encuentra suficiente información sobre el metabolito de la misma. Y por otro lado, las plantas, digamos que pues el metabolismo lo realizan en diferentes compartimientos. Entonces, esto hace que sea un poco más complejo la descripción de la red metabólica, porque se tiene que tener en cuenta, digamos que en qué lugar ocurre la reacción. Entonces, por ejemplo, tenemos que el IPP está en los plástidos, pero también digamos que es fundamental para la ruta del mevalonato y la ruta del mevalonato está ocurriendo en el citosol. Entonces, digamos que toca tener en cuenta que aquí debe haber una reacción de transporte, o sea, transportar este metabolito a esta otra parte de la célula. Entonces, digamos que el que esto suceda en las plantas hace más complejo el detalle de esta red metabólica. Para la construcción, digamos que pues se sacaron información de bases de datos, eh, las cuales fueron el PlanSig, el KEK, el REAT, MetaSig y UniProt, que de una u otra forma aportaron información para tener un mayor detalle sobre las enzimas, sobre las reacciones, sobre los reactivos y productos o demás compuestos que participan en esta red metabólica. Hasta el momento se tiene un total de aproximadamente 600 reacciones y un total de 540 metabolitos. Bueno, anteriormente se mencionaba sobre la reconstrucción de la red metabólica, es decir, tener el mayor detalle posible acerca de los metabolitos, de las enzimas participantes, de las reacciones y demás. Y bueno, y demás. Y luego de tener esa especificidad en la red, juega un papel importante, que era lo que mencionaba al principio, que era sobre el conocimiento de los flujos metabólicos intracelulares, es decir, cuantificar los flujos metabólicos intracelulares, y esto se hace a través o sea, que se puede realizar a través de estos tres métodos que tenemos: el análisis de balance de flujos, el FBA, el análisis de flujos metabólicos, el MFA, y el análisis de flujos metabólicos carbono 3. Sabemos que cada uno de ellos tiene una forma diferente para poder obtener esos flujos metabólicos durante la red. Por ejemplo, el análisis de balance de flujo digamos que predice esos flujos metabólicos a través de la maximización del crecimiento de la biomasa. En el caso del MFA, este lo hace ajustando la tasa de absorción
de nutrientes medidas y la tasa de secreción de productos al modelo de la red. Y este último es necesario, digamos que pues hace uso o utiliza patrones de marcado isotrópico medidos. Entonces, dependiendo del modelo que se tenga, pues así a su vez se adapta alguno de estos tres enfoques. Cabe resaltar que los análisis anteriormente mencionados son modelos matemáticos, entonces se utiliza un lenguaje numérico, pero digamos que pues nuestra red de una u otra forma es una representación gráfica eh, del metabolismo de nuestro organismo de interés. Entonces, digamos que se debe traducir esta imagen, digamos que esa representación gráfica, en un lenguaje numérico. Esta, digamos que traducción se hace a través de un balance de masas de cada uno de los metabolitos pertenecientes a la red metabólica. Por ejemplo, en el caso de A tenemos que el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo va a ser igual a las entradas, que sería B1, más B3, menos las salidas, que sería B1 y sería B4. En el caso de C, por ejemplo, tenemos que el cambio de la concentración de C con respecto al tiempo va a ser igual a las entradas, que sería B2 y B7, menos las salidas, que sería B2 y B6. Y de la misma forma se hacen con, digamos que pues con los metabolitos restantes que hacen parte de la red. De manera numérica, digamos, existe una ecuación que representa estos balances de masa, la cual es igual al cambio de la concentración del metabolito con respecto al tiempo, va a ser igual a la matriz S estequiométrica multiplicada por el vector B, que corresponde a, digamos que el vector de todos los flujos, tanto internos o de intercambio, que pertenecen a la red. Esta matriz estequiométrica, que es esta que se muestra acá, tiene un tamaño de m por n. M corresponde al número de metabolitos y n corresponde al número de fluxos o reacciones dentro de la red. En este caso, teniendo en cuenta esta imagen, S de una matriz sería de 5 por 11. Dentro de la matriz existen, digamos que hay unos cofactores estequiométricos, los cuales son negativos cuando estamos haciendo relación a un reactivo y son positivos cuando hacemos relación a un producto. Luego de realizar los balances de masa, la construcción de la matriz estequiométrica S y demás, se hace una asunción, y es que el sistema está en estado pseudoestacionario. Ello significa de que el cambio de la concentración del metabolito con respecto al tiempo es igual a cero. Significa de que toda la cantidad del reactivo se consume en su totalidad para originar el producto. Esto, digamos que pues se toma teniendo en cuenta de que los organismos tienen una capacidad tan rápida de adaptarse a un cambio que no altera en sí la red, digamos que la red metabólica, o sea, no altera en sí el metabolismo del mismo. Por tanto, se toma esta, digamos que pues se hace esa asunción, y lo que inicialmente teníamos, ese balance de masas, se traduce a estas ecuaciones de aquí. Digamos que haciendo ese cambio de la concentración del metabolito con respecto al tiempo igual a cero. También se puede, digamos que traducir esta red, digamos que esa matriz estequiométrica por los fluxos, por el vector de fluxos, como aquellos que son desconocidos y aquellos que son medidos. Haciendo un despeje, se tiene que la matriz estequiométrica con respecto al vector de fluxos desconocido va a ser igual a menos la matriz estequiométrica por el vector de fluxos medidos. Bien, entonces, digamos que teniendo que, bueno, al fin de cuentas esto es un sistema de ecuaciones que debe de ser resuelto. Entonces, una de las, digamos que una de las estrategias para poder definir
¿cuál es el mejor método de análisis para conocer esos fluxos en la red metabólica? Se hallan lo que son los grados de libertad, que corresponden al número de, digamos que corresponden a los fluxos menos el rango de la matriz estequiométrica S. Cuando estos grados de libertad son igual a 0, el sistema se considera determinado, en donde solamente hay una sola solución y para ello se utiliza el análisis de fluxos metabólicos. Cuando los grados de libertad son mayores a 0, este es un sistema subdeterminado donde se van a encontrar infinitas soluciones y se puede utilizar el análisis de balance de fluxos. Y cuando los grados de libertad son menores a 0, el sistema se considera sobredeterminado o redundante. O sea que hay más, digamos que pues, más metabolitos que de los fluxos. O sea que esto, digamos que pues es muy poco probable que se encuentre un sistema así. Por ejemplo, en la imagen que se mostraba anterior, tenemos un total de 6 fluxos, perdón, un total de 11 fluxos menos el rango de S que sería 5. Entonces sería 11 menos 5 es igual a 6. Eso nos da que los grados de libertad son mayores a 0. Por ende, este sistema va a tener infinitas soluciones y lo más apropiado sería utilizar el análisis de balance de flujo. Sin embargo, si yo puedo medir o si si se puede conocer digamos que 6 fluxos, pues ya digamos que este sistema se convierte, que los grados de libertad es igual a 0, se convierte en un sistema determinado con una única solución y se puede emplear el análisis de fluxos metabólicos. Entonces, este es un buen punto de partida para el poder definir qué método es más apropiado para la resolución de mi sistema de ecuaciones. Generalmente, en las redes metabólicas, los grados de libertad son mayores a 0 debido a que el número de reacciones químicas van a ser mayores que el número de metabolitos. Haciendo énfasis en el análisis de balance de fluxos, el FBA, este utiliza métodos o estrategias de programación lineal para poder predecir esos fluxos o esa distribución de fluxos en la red metabólica. Esto lo hace a través, digamos que maximizando o minimizando una función objetivo en específico. Entonces, como se mencionó anteriormente, este es un sistema que contiene infinitas soluciones, en donde se va acotando, digamos que ese conjunto de soluciones a través de restricciones o suposiciones, como por ejemplo, asumir que el sistema está en estado estacionario, como mencioné, la reversibilidad de las reacciones y optimizando una función objetivo. En este caso puede ser la velocidad de crecimiento de la biomasa. Entonces todo ello nos lleva a encontrar una solución óptima de todas, digamos que las infinitas posibilidades que pueden haber. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, digamos que juega un papel fundamental la función objetivo que se utiliza en el análisis de balance de fluxos, que a su vez esta es una de las limitaciones del análisis debido a que no existe una función objetivo universal. Por tanto, se debe de buscar cuál es la función objetivo que más se adapte dependiendo de nuestros datos experimentales y dependiendo del sistema en el que se está utilizando. Entonces, digamos que generalmente se utiliza la maximización de la biomasa. Digamos que como función objetivo está en que la célula siempre evolutivamente busca el máximo rendimiento de la biomasa. Tenemos la maximización de la biomasa por unidad de flujo, que es el maximizar el rendimiento de crecimiento de la biomasa, minimizando el uso de los minerales. Otra función objetivo puede ser la maximización de ATP, en donde esta busca, digamos que la mayor, o digamos que el sistema sea lo más eficientemente energético. En la maximización de ATP por unidad de flux es buscar esa eficiencia energética minimizando el uso de las enzimas. Por ejemplo, en la minimización de flux intracelular global, en esta es
maximizar, digamos que se busca la maximización de la eficiencia energética para el crecimiento celular y en la minimización de consumos de nutrientes es el uso más eficiente de sus nutrientes. Entonces, existen más funciones objetivos, digamos que estas son como las más generales y sobre las cuales se han trabajado en estos últimos años. Por otro lado, luego de definir cuál es la función objetivo que más se adapta a nuestro sistema, es importante conocer qué restricciones se le puede hacer, digamos que el sistema para que de una u otra forma delimite nuestro campo de soluciones, digamos que pues teniendo en cuenta la imagen que se presentó anteriormente. Entonces, estas restricciones con un enfoque al FBA pueden ser restricciones de balance o también restricciones de límites. En estas restricciones de balance se utiliza el balance de masas, que pues ya se había mencionado, es decir, asumir que el sistema está en estado pseudoestacionario, por ende la matriz estequiométrica S por el vector V de los fluxos va a ser igual a cero. Em, Otro sería el balance de energías, en donde digamos que el cambio de la energía de Gibbs durante toda o en la distribución de la red metabólica debería ser igual a cero. Esto se traduce a que el espacio nulo de la matriz S por el vector G, que corresponde a los cambios de la energía de Gibbs, es igual a cero. Y otra restricción de balances está los fluxes, en donde digamos que podemos incorporar aquellos valores de fluxos que nos dieron de manera experimental. A nivel de restricciones de límites, podemos limitar esos fluxos en un mínimo y en un máximo al asumir o digamos que al encontrarse reacciones irreversibles, ese flux límite inferior o mínimo va a ser igual a cero. Por ende, los fluxos van a estar entre un valor mayor o igual a cero y menor o igual al valor del flux límite superior. Y bueno, las concentraciones que sean positivas y por ende van a ser mayores o iguales a cero y menores a las concentraciones límite superior que se hayan estipulado. En general, esto digamos que son como los conceptos básicos referentes a los análisis de fluxos metabólicos específicamente, o sea, quise hacer énfasis en el análisis de balance de fluxos y bueno, al ser, digamos, que utilizar estrategias de programación lineal, teniendo en cuenta de que estas son redes metabólicas en donde se van a utilizar muchos digamos que más de 500 reacciones, 1000 y demás, o sea, una cantidad bastante amplia de datos. Se utilizan, digamos que pues hace uso de un software, pues en este caso va a ser MATLAB, que contiene una caja de herramientas que es Cobra. Entonces esto nos permite, digamos que se consiste en ingresar los datos que se tienen, en ingresar la matriz estequiométrica de nuestra red metabólica, el ingresar la ecuación de la biomasa, la cual es nuestra función objetivo, y pues también el adicionarle las restricciones que pues se tengan debido a los datos experimentales y demás, y esto nos permite ir construyendo o ir conociendo esos fluxos alrededor o digamos que en toda la red metabólica sobre la cual se está trabajando. Bueno, como base para la construcción de esta presentación se tuvo en cuenta estas referencias bibliográficas que consisten en artículos que hacen énfasis en los conceptos básicos del análisis de flujos metabólicos, de los métodos, los mejoramientos y demás. Bueno, esta es toda la presentación. Digamos que pues estoy al pendiente a cualquier duda o pregunta. Y bueno, gracias.